Bien, regresamos con el economista Antón Willems de Concitec, con quien vamos a hablar sobre innovación y tecnología. Antón, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Bien, cuéntanos un poco cómo empieza este beneficio tributario que se le va a otorgar a las empresas por básicamente innovación. Y también después te preguntaré si calza también la imitación dentro de los beneficios, cuáles son las diferencias. Ok, en primer lugar, en el año 2012 se aprueba el decreto legislativo 1124 que busca promover las acciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en las empresas y les propone algunas deducciones tributarias que les permitan, digamos, justificar el gasto ante la SUNAT a la hora de calcular la renta, ¿no? Sin embargo, la norma primigenia, la que se da en el 2012, de alguna manera no era muy atractiva, establecía candados relativamente fuertes. Así que en el año 2013, producto del aprendizaje y compararnos con otros países, se promueve una modificación, esa es la ley 30.056, mediante el cual se ofrece a las empresas peruanas que hagan actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica una deducción tributaria con dos variantes. La primera, cuando está vinculada al giro de negocio, se podía deducir el 100%. Digamos, ahí no hay novedad, las empresas ya anteriormente podían hacerlo. Sin embargo, la principal novedad se da cuando se trata de actividades no vinculadas al giro de negocio. Y en ese caso, normalmente la Superintendencia de Tributos, la SUNAT, ¿no es cierto?, no reconocía los gastos que se pudieran estar haciendo fuera del giro de negocio de la empresa y que no hubiera causalidad con las acciones comunes. Y al amparo de esta norma, las empresas pueden deducir hasta el 65% de los gastos vinculados a los proyectos que hagan, siempre y cuando estos proyectos hayan pasado por una calificación a través del Concitec, ¿no? Hay una salvedad, una precisión, cuando, como bien probablemente sabes, existen diferentes fondos en el Estado que estamos trabajando para promover la innovación, la ciencia y tecnología. Cuando una empresa ha conseguido financiamiento a través de los fondos, no tiene que pasar por Concitec, ¿no? Ya automáticamente se presupone, si ya accediste al financiamiento, que tu proyecto era de innovación. Una primera pregunta que se podría hacer a alguien que nos escucha es ¿por qué los peruanos con nuestros impuestos tendríamos que pagar algo que beneficie específicamente a una empresa? Es una pregunta válida y es una pregunta que no solamente nos hacemos los peruanos, sino en general se hace en todos los países del mundo. Y a la respuesta que llegan los diferentes países y también nosotros es que siendo la innovación, la ciencia y tecnología uno de los mecanismos mediante el cual un país puede crecer y sobre todo las empresas pueden convertirse más competitivas y tener una mayor diversificación que les permita acometer los vaivenes que vengan de crisis extranjeras o lo que sea, es necesario promover. Y entonces cuando uno revisa un poco cómo está el ecosistema de innovación en el Perú, vemos que todavía es un ecosistema incipiente. Hay muchas empresas que hacen innovación, muchas veces esta innovación es organizativa o de mercadotecnia. Sin embargo, la innovación que le va a permitir a la empresa ser competitiva en el mediano y largo plazo es la tecnológica. Ahora, ¿eso no es algo que debería fluir con el mercado? Porque empujar nuestra frontera tecnológica a partir de beneficios tributarios, como tú bien has dicho, no solo requiere de esta variable, requiere de que el ecosistema sea propicio. Por ejemplo, respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, el problema de la informalidad. Uno desarrolla un producto, incluso lo puede registrar, pero automáticamente aparece en el mercado informal. Y por otro lado, en un registro que hizo, no sé si fue el Ministerio de la Producción o la Sociedad Nacional de Industrias sobre lo que los empresarios habían declarado como innovación, la gran mayoría de importación de bienes de capital, o sea, maquinaria, claro, cosas por el estilo. A ver, la primera respuesta, tu premisa inicial es correcta. O sea, no deberíamos estar pensando solamente que la innovación se va a dar cuando le des una deducción tributaria o cuando le des fondos, sino efectivamente tenemos que trabajar en que los distintos elementos del ecosistema se fortalezcan. Un tema clave ahí es el respeto de la propiedad intelectual
y de los derechos que se generan a partir de la investigación que se haga. Pero por el otro lado, también hay que ser conscientes de que si pensamos que atacando solamente la informalidad o atacando solamente el derecho a la propiedad intelectual, no se va a desarrollar lo demás. O se va a desarrollar automáticamente. Totalmente no de acuerdo, pero necesariamente es así. digamos que hay uno que sí es una condición necesaria, que es el respeto a la propiedad intelectual. Si Claro. tú desarrollas, por decir, una nueva molécula y patentarla, o te toma mucho tiempo, o cuando la registras no tiene en el mercado un beneficio económico, pues no hay beneficio tributario que compense esa inversión, ¿no? Pero por el otro lado también tienes que pensar que las acciones vinculadas a ciencia y tecnología son actividades de riesgo, ¿no? Donde probablemente una patente que tú haces en este momento no tenga una rentabilidad directa en el mercado, sin embargo, muchos años después pueda tener. Cuéntanos un poco, esto tiene, me imagino, han hecho análisis comparado. Hay, me imagino, países que ya han hecho esto antes. ¿Cómo les ha ido? A ver, como te mencionaba, no solamente lo pensamos en Perú, en todos los países del mundo, todos aquellos que apuestan por la innovación como un vehículo para transformar su economía, hay estos incentivos. Y siendo más cercanos en la Alianza del Pacífico, donde Perú tiene el liderazgo del Grupo Técnico de Innovación, ¿no es cierto?, los incentivos son mayores. Caso concreto, en Chile existe un incentivo donde por el 65% de la inversión hay crédito fiscal y por el 35% hay deducción. Pero digamos, más allá de si los beneficios son iguales o mejores, ¿han visto, por ejemplo, un incremento en el número de patentes? Se está dando. Lo que sucede también hay que ser conscientes que los países, sobre todo latinoamericanos, pero en específico, este proceso de patentar no es algo rápido. Un proceso de patente PCT internacional dura 365 días por lo menos, sino un poco más, ¿no? Y además tienes que tener conocimiento que pueda ser patentable. Claro. Por lo tanto, ahí hay un tiempo en el que hay que trabajar, pero al mismo tiempo es un objetivo del CONCITEC y los demás actores en el Estado de ir generando las condiciones. Entonces, este es uno de los vehículos. Al final lo que valida este tipo de propuestas son las externalidades positivas que recibe toda la sociedad, porque la innovación jala a su vez necesidades de educación, genera a su vez universidades, laboratorios, o sea, tiene sentido desde el punto de vista, sobre todo para un país que está pues digamos en lo más bajo que hay en tecnología, y eso está medido en varios rankings. Mi pregunta es, claro, vamos a hacer este tipo de inversiones, vamos a generar este nuevo ecosistema. ¿Cuáles son los pasos posteriores para acompañar este proceso, para que esta apuesta, digamos, no termine generando un espacio por el cual los empresarios el día de mañana aprovechan para traer, por ejemplo, maquinaria, que no es una innovación, y que lo registren como innovación, o que compren patentes y que terminen haciéndolo pasar como una patente propia? Ahí básicamente nosotros estamos siguiendo los protocolos comparados internacionalmente. Lo primero es que no es un mecanismo genérico, sino cada proyecto es evaluado, y la evaluación, para garantizarle justamente a los empresarios de que esta evaluación es lo más imparcial, no lo hace el personal de CONCITEC, sino dado el proyecto que ellos quieren desarrollar, identificamos 3 expertos, muchas veces internacionales, porque el mercado nacional es relativamente pequeño, que puedan claramente ver si ese proyecto cumple un par de características. La primera, que sea una innovación tecnológica, o sea, un proyecto de desarrollo. Segundo, las innovaciones no siempre son radicales, también pueden ser incrementales. Y podría ser que un proyecto involucre la compra de bienes de capital extranjero, pero eso en sí mismo no es el proyecto. El proyecto tiene que ser cómo ese bien de capital se incorpora en el proceso productivo, y los procesos productivos de la empresa se acomodan a esta nueva tecnología y lo puedan hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, esta evaluación a través de pares hace que se defina si el proyecto cumple las características que buscamos. Y cuando te digo que buscamos, es no que nosotros predefinamos qué tipo de proyectos queremos, sino son o no son de innovación, de ciencia o tecnología. Una vez que son, la empresa tiene que implementarlo, y ahí se van a generar todas las externalidades que tú mencionas. Te agradezco muchísimo, Antón, por tu visita. No, muchas gracias a ti, Juan. Felicitaciones. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.